quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Celebraremos en tu casa. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré.
aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te adoramos, Jesús. Y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Buenas tardes, que Dios te bendiga. Bienvenido a este tiempo que vamos a tener de alabanza, de adoración, que vamos a escuchar su palabra. Verdaderamente estamos alegres de poder compartir también contigo este tiempo, Y sabemos que hay un invitado especial, y ese invitado especial es Jesús. En cada una de nuestras casas, allí donde tú estés, aunque no estés en tu casa, estés en otro lugar, porque hoy en día tenemos esa posibilidad, ¿verdad?, con nuestros dispositivos móviles de poder estar en cualquier lugar. Pero lo importante es saber que allí donde nosotros estemos, si estamos con disposición de corazón, si estamos dispuestos a alabarle, a escuchar su palabra, Él está allí con nosotros. Por eso en esta hora queremos presentar este tiempo en las manos de Dios, para que todo lo que vayamos a hacer pueda ser regado con su presencia, pueda ser acompañado, y que el Espíritu Santo, allí donde tú estás, pueda tocar tu vida. Sabes, el Espíritu Santo es aquel que toca nuestro corazón y nos hace ver. La palabra dice que el Espíritu Santo es el que redarguye nuestras vidas de pecado, de justicia, de juicio. Es aquel que nos convence y nos dice, esto lo estás haciendo mal, o qué bien estás haciendo esto otro. Es el Espíritu Santo. Aquel que vino después que Jesús murió y resucitó y fue al cielo. Es la tercera persona de la Trinidad y hoy está en medio de nosotros. ¿Dónde estemos? Entonces, por eso vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor y vamos a estar atentos a todo. Yo te pido que hagas un esfuerzo aún mayor para alabarle, para bendecirle, para honrar su nombre. Gracias te damos, Dios, en esta hora, porque sabemos que tú estás anhelando, Dios, que tus hijos te alaben, te glorifiquen, que tu pueblo esté atento a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que también tú estás atento a nuestras oraciones, a nuestro clamor. Gracias te damos, Dios. Por eso queremos presentarte este tiempo en tus manos, aquí donde estamos, allí donde esté cada uno, Dios, que podamos ser capaces de alabarte, de honrarte,
de darte las gracias, Señor. Estamos agradecidos en este tiempo. Hemos comenzado un nuevo año, Señor, un año lleno de fe, de esperanza, de confianza en ti, Dios. Un año que sabemos que tal vez no va a ser fácil, pero sabemos que tú vas a estar al lado de aquellos que te creen, al lado de aquellos que te buscan, Señor, al lado de aquellos, Señor, que proclaman tu nombre. Por eso te damos las gracias, Señor, en tu nombre, Jesús, que así sea. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a levantar el nombre de Jesús en alto en esta hora. Aleluya, Jesús. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver, vamos a ver, vamos a ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver, vamos a ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver, vamos a ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver, vamos a ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen. Queremos ver, vamos a ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver, vamos a ver a Jesucristo como Rey. Aleluya. Sí, Jesús, sí, Dios. Queremos verte como el Rey de esta ciudad, de esta tierra de Navarra, Jesús. Queremos verte como el Señor de esta tierra, Dios. Oramos en esta hora por esta tierra, Señor. Oramos por ella, Dios, por cada familia, Señor, de esta ciudad de Pamplona y de esta tierra de Navarra, donde tú nos has puesto, Señor. Bendecimos esta tierra, Señor. Bendice, Dios. Derrámate con tu poder, derrámate con tu paz, derrámate con tu consuelo a las familias en estos tiempos difíciles, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, la honra y la alabanza, Jesús. Oh, te adoramos por tus milagros en nuestras vidas, Jesús. Aleluya, aleluya, Jesús. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. Díselo al Señor. No lo hay, no lo hay. No
preciosas que tú has hecho en nuestras vidas, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por tu grandeza, Señor. Gracias porque tú nos usas para llevar, Señor, tu evangelio. Tú nos usas y renuevas nuestras vidas cada día, Señor. Que nosotros nos disponemos a ser usados por ti, a ser transformados por ti. Tú renuevas nuestro corazón, renuevas nuestra mente, Señor. Como hemos escuchado días atrás, Señor, tus pensamientos son más altos que los nuestros, tus caminos más altos, Señor, pero nosotros queremos ponernos en tus manos para que tú pongas esos pensamientos en nuestra mente, Señor, y en nuestro corazón, para que tú nos renueves, Señor, y podamos verdaderamente ser capaces de llevar un evangelio real, un evangelio sencillo, un evangelio lleno de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos ser cambiados, renovados cada día de nuestra vida. Por eso vamos a cantarle esta alabanza al Señor. Y allí donde tú estás, clama a Dios. Dile, Señor, renuévame, Dios, renuévame. Hazme nuevo para ti. Hazme nuevo para bendecir a otras personas. Hazme nuevo para bendecir a mi entorno, a mis compañeros de universidad, de colegio, a mi familia primeramente, a mi vecindario, en mi trabajo. Vamos a clamar a Dios para que el Señor siga trabajando en nuestras vidas y nos haga verdaderamente cada día un poco más parecidos a Él. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon tu corazón, Dios. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
necesitamos, Jesús. Recibe nuestra adoración en esta hora, oh Dios, adoración. Te anhelo, te necesito. en nuestra vida, oh Dios. Anhelamos tu llenura en nosotros, Dios. Te necesitamos, Dios. Necesitamos de ti, Señor. Sin ti no somos nada, Dios. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Escucha nuestro clamor en esta hora. Gracias te damos por tus bendiciones. Gracias por tu amor.
Y gracias, Señor, por tu compañía en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho. Desde la Asociación Bethesda te damos muchas gracias por formar parte del trabajo que estamos realizando como brazo social del CC Pamplona. En medio de este tiempo difícil que vivimos como país, estamos respondiendo de manera inmediata a la necesidad de muchas familias que atendemos y llegan a la asociación. Lo hacemos sobre todo a través de Canasta Básica Familiar, lo cual no sería posible sin vuestra ayuda. Tus dedos, digo, ¿quién es el hombre para que pienses en... Por eso, te seguimos animando a que sigas participando, ya sea a través de tu ofrenda del kilo o por transferencia bancaria. Si por el contrario necesitas ayuda o más información, contacta con nosotros al siguiente número. Nunca terminará. Estamos para servirte. Tu nombre, tu nombre, tu nombre. Llena toda la tierra y cielo, por siempre y siempre. Llena la eternidad, tu nombre, tu nombre, tu nombre. Llena toda la tierra y cielo, por siempre y siempre. El que fue. Bueno, queríamos dar muchas gracias a todos. Como Asociación Bethesda queríamos dar estas gracias porque contamos con una iglesia que respalda la obra social y lo hemos visto durante el año 2020. Gracias por cada alimento donado, por los juguetes que hemos podido dar a diferentes niños y por las ofrendas también que se están haciendo. De verdad, muchas gracias porque vemos también cómo Dios multiplica y respalda su obra. Así que yo os animo a seguir siendo fieles en lo poco durante este 2021. Que Dios os bendiga mucho. En este tiempo de nuevas oportunidades, puedes seguir contribuyendo con tu ofrenda o donativo. Puedes hacerlo por transferencia bancaria a los números de cuenta que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o consulta, contacta con nosotros al siguiente número. Recuerda que la Iglesia no solo se construye sobre el sacrificio de unos pocos, sino sobre el esfuerzo de muchos. Gracias por participar y recuerda lo que dice la Biblia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Desde el Centro Cristiano queremos estar cerca de tu necesidad. Por ello, si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte. Dios te bendiga. Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Dios os bendiga muchísimo. Me alegra saber que estás allí, me alegra saber que has tomado tiempo para conectarte y poder también escuchar la palabra y también alabar, glorificar el nombre del Señor como lo hemos hecho hace un momento. Yo quiero que nosotros ahora podamos meditar en la palabra del Señor y quiero que podamos ir al libro de Jeremías, un libro donde el profeta nos va a hablar de algo que tiene que ver muchísimo con todo lo que hemos recibido desde el domingo y que nos va a encarrilar en este año 2021. Como sabéis, hemos recibido la palabra del año que nos habla precisamente de entrar en un proceso de Dios. La palabra que recibimos para este año 2021 la encontramos en Judas, aunque luego vamos a hablar de Jeremías, pero en el versículo 17 de Judas en adelante, dice la palabra del Señor: pero vosotros, amados,
tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el temor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta palabra que nosotros recibimos para este año 2021 es la que, de acuerdo al contexto en el que fue escrita, estaremos usándola, utilizándola para poder proyectarnos durante todo este año 2021. Sabéis que este año 2021 es un año donde vamos a estar incidiendo continuamente en el proceso de Dios, en el proceso de Dios. Esta palabra proceso significa un cúmulo de acciones o de, acciones sobre algo o sobre alguien con el propósito de alcanzar un fin. Quiere decir que cuando algo es procesado, tiene que haber un fin y ese fin tiene que ser mejorar lo que empezó siendo materia prima. Siempre que hablamos de un proceso, tenemos que entender que hay una materia prima que tiene que ser trabajada, que tiene que ser procesada. Y aquí Dios es el que quiere trabajar en nosotros, el que quiere procesarnos a nosotros para que alcancemos un fin. Y el fin que Dios quiere que nosotros alcancemos es, además de la vida eterna, como dice aquí el verso 24 y 25, que nos habla de esa vida eterna, de ser presentados delante de su gloria, nos dice también que Dios quiere guardarnos para que no haya caída en nuestra vida, pero también nos dice que Dios quiere que todo lo que nosotros hagamos sea para su gloria y para su honra. Ese es el objetivo principal de todo. Si tú eres salvo, es decir, si un día aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, que sepas que el propósito de Dios es que tú vivas en esta vida sin caída, dándole la gloria y la honra a Él para que cuando llegues al final de la carrera y estés en su presencia, puedas ser presentado delante de su gloria, presentado por Dios con gozo, con alegría. Por eso Dios trabaja en nuestra vida. Por eso desde el primer momento en el que le aceptamos como Señor y Salvador, Él empieza a trabajar en nosotros. Él empieza a ejercer un proceso en nuestra vida. Un proceso que tiene como fin mejorarnos, cambiarnos, siempre para mejor. Porque los procesos de Dios nunca nos van a empeorar. El proceso de Dios, cuando Dios nos toma entre sus manos, nunca nos empeora. Nunca terminamos peor de lo que éramos. Al contrario, terminamos muchísimo mejor. Y en la palabra del Señor, en el libro de Jeremías, hay un texto que nos habla de el proceso que Dios quería llevar adelante a su pueblo y que utiliza Dios un ejemplo para explicar ese proceso. Y si vamos a Jeremías capítulo 18, versículo 1 en adelante, la palabra del Señor dice lo siguiente. Palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo, ese es el versículo 1. Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano.
y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces, dice Jeremías, vino a mí palabra de Dios diciendo. Este era el mensaje que Dios le estaba dando a Jeremías para que Jeremías se lo diera al pueblo. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El mensaje que Dios quería darle al pueblo era un mensaje precisamente conforme lo que nosotros hemos recibido. Dios quería decirle al pueblo que Él podía intervenir en su vida, que podía someter al pueblo en un proceso de mejora, de cambio, de transformación, que le iba a llevar al pueblo, a su pueblo, a alcanzar aquellos objetivos, aquellas metas, aquellos propósitos por los cuales el pueblo de Dios había nacido. El pueblo de Dios no nació para ser un pueblo más en el mundo. El pueblo de Dios nació en base a una promesa de Dios. Dios le llamó a Abraham, le dijo que saliera de su casa, que saliera de su tierra, que se fuera a una tierra donde Él le iba a indicar. Y dijo que en Él traería bendición a todas las familias de la tierra. Abraham es llamado, escogido, para empezar a manifestar el plan de Dios. Y Abraham tuvo sus hijos, sus nietos, y uno de sus nietos, Jacob, es el que se convierte en Israel, el padre de las 12 tribus, y continuaba en Israel el propósito. Lo que pasa es que Israel se olvidó del propósito, Israel se olvidó del por qué Dios había permitido que un pueblo que no existía fuera dado a luz. Se olvidó de que Dios tenía un plan para él, pero que no era un plan solamente para él, sino que el plan que Dios tenía era para el mundo. Por eso la promesa a Abraham fue: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12. Todas las familias de la tierra. Y fue a través del pueblo de Israel que nació Jesús. Nació Jesús siendo un judío más. Se hizo hombre y nació para traer bendición a la tierra. Pero la bendición que Dios quiere traer a esta tierra pasa por el hecho de que su pueblo sea capaz de transmitir o materializar la voluntad de Dios en esta tierra. Es decir, que Dios, aún siendo poderoso para hacer lo que quisiera, Él estableció unas pautas, estableció unas limitaciones. Él se autolimitó y dijo: la bendición sobre la tierra será a través de la gente que vive en la tierra. Por eso Dios se hizo hombre. Y por eso el Espíritu Santo de Dios viene a las vidas, para que nuestras vidas puedan ser el reflejo de lo que Dios quiere y de lo que Dios puede hacer también en las vidas. Y ahí empieza el proceso de Dios, siempre con un fin, siempre con un propósito. Y de la misma forma que Dios tiene un plan para tu vida, para mi vida, de la misma forma que Dios tiene el anhelo en su corazón de hacer algo en nosotros, pero también de hacer algo a través de nosotros. De esa misma forma que Dios lo anhela, es que nosotros tenemos que entender y justificar entonces el proceso de Dios. Porque algunos no entienden por qué necesitan ser procesados, trabajados, moldeados como el barro en manos del alfarero. A eso se refería Jeremías. Y el pueblo en la época de Jeremías estaba en esa tesitura.
Ellos estaban posicionados, ellos pensaban que lo que estaban haciendo era lo correcto, ellos ignoraban la palabra de Dios, dejaron de seguir los caminos del Señor, le dieron la espalda a Dios y entonces Dios no podía trabajar en ellos. Pero Dios le dice a Jeremías, le revela a Jeremías un mensaje que tenía que darle al pueblo. Y ahí es donde lo lleva a la casa del alfarero. Y entonces le dice Dios, mira al alfarero, mira lo que está haciendo. Y ve Jeremías a un hombre que había puesto sobre la rueda o sobre el torno, ¿verdad? Esa rueda que gira, había puesto un trozo de barro y empezó ese hombre a hacer una vasija. Ese alfarero empezó a hacer una vasija. En mitad de ese proceso, lo que le pasó a ese alfarero fue que la vasija se rompió. La vasija de barro que él hacía, dice, se echó a perder en su mano. Y entonces el alfarero, en lugar de frustrarse, en lugar de amargarse, en lugar de abandonar el oficio de la alfarería, lo que hace este hombre, este alfarero, es empezar de nuevo la obra sobre el barro. Y dice la palabra en el verso 4 que volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Quiere decir que la segunda vasija incluso era mejor que la primera que estaba haciendo. Y como os decía recién, el proceso de Dios sobre nuestras vidas siempre tiende a mejorarnos. Y nosotros tenemos que entender que cuando llegamos a las manos de Dios, llegamos como un trozo de barro. Llegamos como ese trozo de barro en manos de este alfarero. Dios nos tomó, nos colocó en su torno, en su rueda, empezó a dar vuelta y las manos de Dios empezaron a apoyarse, a aplicarse sobre nuestras vidas y empezó Dios a darnos forma, empezó Dios a darnos la apariencia, a darnos esa forma que nosotros íbamos a tener conforme su plan y conforme su voluntad. Él es el alfarero. Pero yo creo que muchos que me estáis escuchando sois conscientes de que aunque empezasteis siendo barro en manos del alfarero divino, puede que tu vida, que era esa vasija que Dios le estaba dando forma, se hubiera estropeado y se hubiera echado a perder. A lo mejor el plan inicial que Dios tenía para contigo, Dios empezó a trabajar, Dios empezó a forjarte, Dios empezó a darte la forma y por diferentes circunstancias, no vamos a entrar en eso. Puede que te hayas enfriado espiritualmente, puede que hayas pensado que tú eras el centro del mundo, del universo, te olvidaste de Dios y Dios vio que en sus propias manos algo que Él estaba formando se estropeó. Pero el mensaje que Dios quería traer al pueblo es el mismo que quiere traernos a nosotros. Da igual que la vasija se haya estropeado, porque el alfarero tiene capacidad para volver a hacerla de nuevo. El proceso de Dios es un proceso que nos va a mejorar. El proceso de Dios no es cualquier cosa. El proceso de Dios es aquel que hace que incluso lo roto, la vasija rota, pueda ser trabajada nuevamente para terminar siendo una vasija mejor. Y yo quiero animarte a que tú puedas ser como ese barro en manos del alfarero, que puedas confiar en Dios, que puedas descansar en Él y entender que el proceso que Dios está sometiendo sobre tu vida, ese proceso tiene como objetivo mejorarte, nunca empeorarte. Puede que hayas llegado incluso a las manos de Dios sin sentirte valorado, como un trozo de barro. No hay material, creo, que más
en el mundo más sencillo, más humilde y más barato que el barro. Cualquiera puede hacer barro, cualquiera puede ir y sacar un poco de barro. Es cierto que para hacer una vasija es necesario un barro determinado, ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero el barro no es algo valioso, no es oro, no son diamantes, no es plata. El barro es algo sencillo, es algo que tiene una capacidad de ser trabajado y moldeado fácilmente para dar la forma. Pero no cualquiera puede dar forma al barro. El barro tiene que caer en manos de gente experta, de gente experimentada, de gente que sepa lo que tiene que hacer y que sepa cuál es el final de la forma que le va a dar a ese barro. Pues tu vida y mi vida cayó en las manos del mejor alfarero que pueda existir. Ese es Dios. Por eso tenemos que entender que aunque hayamos sido vasijas rotas, aunque nos hayamos roto en las manos de Dios, hoy tenemos la oportunidad de emprender una nueva etapa de transformación para convertirnos en una vasija tal vez mejor que la que estábamos siendo al principio. Por eso esta palabra para este año que nos habla de proceso, de ser procesado, es una palabra que nos tiene que animar. Es una palabra que no te tiene que desanimar pensando de que lo que Dios va a hacer en tu vida va a ser algo doloroso, algo lamentable, algo que luego te va a empeorar. Al contrario, Dios quiere someterte a su proceso, como el alfarero sometió al barro al proceso de formación de una vasija. Así Dios lo quiere hacer con tu vida, Dios lo quiere hacer con mi vida. Y Él está trabajando, Él está operando, Él está obrando. Y aunque te sientas roto, aunque te sientas un inútil, aunque te sientas que no vales, aunque te sientas que no tiene sentido tu vida ni nada de lo que haces, en las manos de Dios, aunque te sientas un trozo de barro, en las manos de Dios te puedes convertir en una vasija útil también para Dios. Aleluya. Lo que pasa es que el mensaje de Dios también sigue en el versículo 5 diciendo que ahí viene Jeremías diciendo, vino a mí palabra de Dios diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Fijaros lo que le está diciendo, es que si este alfarero que coge un trozo de barro, que forma una vasija, se le rompe la vasija y vuelve a hacer otra, ¿no podré yo hacer esto con vosotros? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Sabéis lo que le está diciendo? Le está diciendo, yo tengo poder para cambiarte. Yo tengo poder para transformarte. Yo tengo poder para hacer de ti que eres un trozo de barro. Hacer de ti una vasija donde mi gloria, mi presencia habite en esa vasija y donde lo que sea realmente notorio no sea tanto la vasija, sino el contenido. Dios puede darnos la forma necesaria y adecuada. Lo que pasa es que necesitamos entender, primero que nada, que Dios tiene poder. Tenemos que aceptar el poder de Dios obrando y trabajando en nuestras vidas. Hay cosas que no las vamos a entender, hay cosas que no las vamos a comprender, pero si estamos en las manos de Dios, sabemos que el final será bueno, será conforme lo que Dios ha establecido. Por eso es necesario estar en las manos de Dios. No hay proceso de Dios si no decidimos estar dentro de ese proceso. No hay forma. Y el proceso, como os dije en algún momento, puede que sea en algunos momentos, en algunas circunstancias, doloroso. Porque para hacer una vasija, para hacer una pieza de arcilla, no es coger el barro así nomás, ponerlo y hacerlo. El alfarero, primero, antes de empezar a darle forma, tiene que preparar el barro. Hay que amasarlo, y para amasarlo se amasa a golpes. Es decir, hay que darle una capacidad a ese barro
Si está duro, hay que añadirle agua, que se humedezca, y en esa humedad hay que amasarlo bien para que luego sea sencillo darle la forma que se le quiere dar. Hay que quitarle impurezas, porque esa vasija puede que se cuele un trozo de piedra, puede que haya alguna impureza, alguna hierba, algún trocito de madera que esté mezclado en el barro, pues todo eso hay que quitarlo. Y ahí es donde el alfarero mete el dedo y tira y saca. Y ahí es donde a veces Dios también, para darnos la forma, primero tiene que prepararnos. Hay cosas que hemos traído del mundo, hay cosas que hemos traído de nuestra vida pasada y que Dios las tiene que quitar primero para darnos la forma. Y aunque tú no veas todavía tu vida como una vasija formada, pero si estás en las manos de Dios, estás en el proceso de Dios, te has decidido estar allí en ese proceso de Dios, en las manos de Dios, entonces que sepas que Dios está trabajando. Puede que esté quitando las impurezas, puede que te esté amasando para que seas moldeable. ¿Por qué? Porque no todos tienen la disposición de ser trabajados por Dios. No todos tienen esa disposición. No todos son como el barro blandito, ¿verdad? Preparado para hacerlo. No, algunos se resisten a lo que Dios quiere hacer. Y Dios lo quiere cambiar. Dios quiere cambiar esa realidad. Por eso Él tiene que trabajar. Y a veces la intervención de Dios es dolorosa, porque hay golpes, porque hay allí las manos de Dios presionando, porque el dedo de Dios se mete para arrancar de nosotros lo que luego nos va a estropear. Y es necesario que el alfarero coloque ese trozo de barro en el torno, en la rueda, para poder darle forma. No lo puede hacer en cualquier lado. Por eso incluso a veces Dios hasta nos mueve, nos traslada y nos coloca en una posición que nosotros tal vez no queríamos. Pero cuando tú te olvidas de que Dios está haciendo un proceso, entonces te quedas bloqueado y dices, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué me ha tocado estar en esta situación? ¿Por qué esto o por qué aquello? Muy sencillo, porque el alfarero está trabajando en tu vida. Y la clave es no salirse de las manos de Dios. Es necesario permanecer en las manos de Dios, pero también es necesario aceptar lo que Él tiene. Porque como os decía recién, algunos se rebelan al trato de Dios. Algunos quieren ser vasijas hermosas y maravillosas sin haber sido tratados primeramente, preparados para ser formados conforme el plan de Dios. Y ahí es donde vemos en la palabra del Señor en Romanos, fijaos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 9, versículo 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Le está diciendo el apóstol a los hermanos de la iglesia en Roma, les está diciendo, a ver, vosotros sois como un vaso de barro, pero no puede el vaso de barro decirle a Dios, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me has hecho de esta forma? ¿O por qué me has hecho de esta otra forma? Lo que quiere decir que necesitamos aceptar lo que Él tiene con cada uno de nosotros. A lo mejor tu plan era ser un gran jarrón, pero Dios tenía el plan de hacerte vaso. ¿Será el barro el que le diga lo que tiene que ser? Nosotros llegaremos a ser aquello que Dios quiere que nosotros seamos. Ahora bien, un trozo de barro en las manos del alfarero adecuado se puede convertir en una gran pieza de valor. Yo quiero mostraros algo. Tengo aquí una pequeña paloma de cerámica. Esta paloma de cerámica lleva con la familia, con nosotros, muchos años. Esta paloma
Empezó siendo un trozo de barro, empezó siendo un poco de arcilla y se convirtió en esta paloma hermosa. Esta paloma la ha hecho mi suegro. Mi suegro, para llegar a realizar esta paloma, él es un especialista. Bueno, ahora él está jubilado, él ya está mayor, ya no trabaja el barro como antes, pero él llegó a hacer esta pieza después de muchos años de estudio, muchos años de capacitación, muchos años de aprender cómo hacerlo. Para hacer esta paloma, a él no se le ocurrió hacerla y empezó a hacerla y ya está. Esta paloma es el reflejo de un modelo natural. Él cogió una paloma, compró una paloma y se dedicó a estudiarla, a dibujarla, a ver cómo se podía hacer esta paloma. Esta paloma, como os digo, es el resultado de muchas horas de dedicación, de trabajo. Esta paloma llegó a presentarse de esta forma tan perfecta porque el barro cayó en las manos del alfarero adecuado, del artesano adecuado. Y aunque la materia prima es la misma, no es lo mismo quien trabaje sobre ese barro. Muchos, de hecho, intentaron copiar esta paloma. Esta paloma se producía en serie. Mi suegro lo que hacía era preparar incluso la matriz para que todas las palomas salieran exactamente igual. Esta paloma, dentro de las casas de artesanía, llegó a tener un gran valor y fue muy apreciada entre muchísimas otras piezas que mi suegro hacía. ¿Sabéis por qué? Porque la excelencia con la que él trabajaba no se veía por cualquier sitio. ¿Sabéis lo que hicieron algunos? Algunos compraron una paloma como esta e intentaron copiarla. Intentaron hacer exactamente lo mismo con esta paloma. ¿Y sabéis lo que salió? Salió algo parecido, pero más que una paloma, no sé, parecía en algunos casos cualquier cosa menos esta paloma. Comparar el original, el hecho o lo hecho por el alfarero especialista que era mi suegro, compararlo con aquello que era simplemente una burda copia, una reproducción comercial, había una diferencia tremenda, había una diferencia enorme. Por eso, estar en las manos de Dios no es cualquier cosa. Estar en las manos de Dios es tener la garantía de que un trozo de barro como tú o como yo se puede convertir en una pieza hermosa, tremenda. Se puede convertir en algo que muy pocos pueden hacer. En este caso, en las vidas, solamente uno la puede hacer. Ese es Dios. Por eso aceptar el proceso de Dios en nuestra vida no es cualquier cosa. Es ir camino a esa transformación, a ese cambio. Es ir camino a esa realidad que cuando los demás la vean, se sorprenderán. De la misma forma que algunos se sorprenden al ver esta paloma y otras piezas, desde luego, pero al ver esta paloma se sorprenden de que esto haya sido un trozo de barro, de que esto haya empezado en un trozo de barro y de arcilla que se compra por muy poco dinero y que haya terminado en esto. Algunos se sorprenden. Pues de la misma forma, Dios quiere trabajar en nuestra vida para que el mundo se sorprenda, para que el mundo cuando vea nuestras vidas sea como aquel que contempla esta paloma y además de verla hermosa, piense en aquel que la hizo. Porque aquel que compraba esta paloma, debajo se llevaba el sello de aquel que la hizo. Y Dios cuando trabaja en nosotros
Él pone su sello en nuestras vidas. No hay imitación. Algunos intentan imitar, de hecho el diablo intenta por todos los medios imitar. Algunos piensan que es lo exterior, son las formas exteriores, lo que tienen que ver con el proceso en nuestra vida. Y no es así. El proceso de Dios es profundo. Mi suegro tuvo que trabajar mucho, tuvo que preparar ese barro, tuvo que pulir todos los detalles, tuvo que darle la forma que nosotros ahora vemos. Lo mismo hace Dios con nuestras vidas. Por eso tenemos que aceptar el proceso de Dios en nosotros. El proceso siempre nos va a mejorar. Nunca el proceso de Dios, el trabajo de Dios sobre nuestra vida nos va a empeorar. Acuérdate de esto, nunca. Por eso tenemos que ser conscientes de que la belleza de la obra terminada del alfarero siempre conecta a esa obra con aquel que la hizo. Tu vida, mi vida, la hermosura y la belleza de nuestra vida, de lo que somos, de lo que podemos llegar a ser, de lo que nos hemos convertido o de lo que nos vamos a convertir en las manos de Dios, es lo que dará gloria y honra a Dios. Es lo que va a conectar nuestra vida con Dios, porque cuando nos vean, cuando te vean, dirán, no puede ser un trozo de barro que se convierta en algo tan hermoso, en algo tan bello, en algo tan valioso, en algo insustituible e incluso en algo que no puede copiarse y reemplazarse fácilmente, porque aquí está la firma del alfarero y Dios quiere poner su firma, Dios quiere poner su firma en tu vida, en mi vida. Por eso es ese proceso. Durante todo este año vamos a estar hablándolo, vamos a estar compartiéndolo. Y durante todo este año vamos a estar pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos dirija. Porque el final de todo es que seamos como ese barro en manos del alfarero, que no le cuestiona la forma que le quiere dar, sino que se deja estar en las manos de aquel que sabe lo que hace y que sabe cómo hacerlo. Porque Dios no se equivoca. Déjate trabajar por Él. No le huyas. No le resistas. Aunque estés en medio de un proceso duro, difícil, complicado, ten en cuenta siempre que Dios obra, que el trabajo de Dios siempre da buen fruto. Que aunque hayas llegado hasta este día roto, quebrantado, como esa vasija que se rompió en las manos del alfarero, si vuelves a estar y si estás en las manos del correcto alfarero, ten por seguro que vas a terminar siendo lo que Dios quiere que tú seas, lo que este alfarero divino quiere que tú y yo seamos. Por eso, no le resistas a Dios. No dejes que lo que Dios tiene pensado y preparado para ti se estropee. Es más, no lo estropees tú. No dejes que lo que Él ha diseñado sea estropeado. La paloma fue solo un trocito de barro. Tu vida, como la mía, empezó también siendo un trozo de barro. Dale gracias a Dios, porque caíste en las manos del mejor alfarero. Y ese alfarero es el que sabe lo que tú necesitas y la forma apropiada y adecuada que vas a terminar teniendo. Dios lo quiere hacer. Por eso, ahí, en este momento, ahí donde estás, yo quiero que podamos orar. Que puedas pedirle a Dios por tu vida, que puedas pedirle a Dios que te ayude a permanecer en ese proceso. Si fuiste de los que decidió salirse de las manos de Dios, pensando que
que otro alfarero podía hacer mejor obra en tu vida, tienes tiempo de volver a Él, de acercarte a Él y decirle: Señor, quiero que trabajes en mi vida. Acepto lo que tienes para mi vida. Lo acepto. Acepto que me transformes, que me cambies. Acepto que me prepares. Acepto que me des la forma que tú quieras. Lo acepto, Señor, lo acepto. Porque acepto de que tú, como buen alfarero, nunca me darás una forma peor que la que tenía antes. Por eso la Biblia nos recuerda que lo más vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a lo que se cree ser sabio. Dios escoge el barro y muestra que un trozo de barro se puede convertir en algo hermoso y maravilloso. Esa es tu vida. Hoy pídele a Dios que te ayude. Dile: Señor, quiero estar en tus manos para ser trabajado. Si nunca te has ido de su mano y siempre has estado bajo ese trabajo y ese proceso, ¿sabes qué tienes que pedirle a Dios? Que te dé fuerza y sabiduría e inteligencia para no apartarte de ese proceso. Porque el proceso de Dios te quiere mejorar, nos quiere mejorar. El proceso de Dios será terminado un día. Y ese día podremos disfrutar de todo el beneficio de haber sido trabajados por las manos del alfarero divino, del mejor y del único que puede hacer algo en nuestras vidas, que puede transformar lo que no vale en algo muy valioso, un trozo de barro en algo tan valioso como tu vida. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Ahí donde estás, si sientes en tu corazón decirle a Dios que te ayude, hazlo. Yo quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque empezamos siendo, Señor, un trozo de barro, algo menospreciado, algo vil, algo común, sencillo. Y tú nos has empezado a trabajar, nos has procesado y nos estás convirtiendo en aquello que tú quieres que nosotros seamos. Yo te pido, Señor, que nos ayudes. Te pido por aquellos, Señor, que en este momento se están dando cuenta que han huido del proceso al cual tú les querías someter, que te han dado la espalda, que han dicho como un barro intentando decirle al hacedor que no lo haga de esa forma. Señor, yo te pido, Dios mío, que obres en el corazón de aquellos que ahora se están dando cuenta que han estado mucho tiempo sin ser procesados por ti. Ayúdales para que vuelvan a tus manos y que nunca se aparten de ellas. Te pido también por aquellos que un día tomaron la decisión de ser trabajados por ti, de ser procesados por ti, de dejarse trabajar en su vida y que en este momento lo están pasando tal vez de una forma difícil, dura, porque no están entendiendo el por qué y el para qué estás haciendo lo que estás haciendo en sus vidas. Yo te pido que le abras el entendimiento y que les muestres que el final de la obra todavía no la están viendo, no la están visualizando, pero que un día la visualizarán y que un día se acordarán de todo lo que están pasando y aconteciendo ahora en sus vidas y te darán gracias y honrarán tu nombre, Señor, porque nunca les dejaste. Gracias por ello, Señor. Ayúdales, dale fuerza, dale ánimo y ayúdanos a todos, Señor, para terminar el proceso. O mejor dicho, dejar que termines el proceso que has empezado en cada uno de nosotros. Ayúdanos a no huir de tus manos, danos fuerza, danos entendimiento y ayúdanos a proyectarnos en el futuro. Y como hemos escuchado, Señor, también en la palabra de este año, que todos los ámbitos que tú has preparado para ser trabajado, la enseñanza, allí, Señor, la revelación, oh Dios mío, la oración, en fin, todo lo que tú has preparado para trabajar en nuestra vida, lo aprovechemos, Señor, y podamos ser de los que terminan el proceso en tu presencia. Gracias te doy por todo, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos, guárdanos. Amén y amén. Y de esta forma nos despedimos.
De esta forma terminamos, recordando que da igual que empecemos en las manos de Dios siendo un barro, un trozo de barro, o que empecemos en las manos de Dios como un trozo de barro, una vasija tal vez rota, da igual. Lo importante es saber y entender, gloria a Dios, que en las manos de Dios terminaremos siendo especiales. Que Dios os bendiga muchísimo. El domingo, si así lo permite, el Señor, podremos estar conectándonos a través de este medio, pero si puedes estar presencialmente, yo te animo a que lo hagas. No dejes de congregarte. La congregación también es necesaria para el proceso que Dios quiere ejecutar en nuestras vidas. Que Dios os bendiga muchísimo. Desde el Centro Cristiano Cristo el Camino, te damos gracias por haberte conectado a este tiempo. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que puedas seguir conectado. No te olvides de darle me gusta a este vídeo y compartirlo para que otros conozcan de Dios. Si es la primera vez que te has conectado y quieres conocer más de Dios y de su palabra, contacta con nosotros a los siguientes números o visita nuestra página web. Asimismo, en la descripción de este vídeo encontrarás más información sobre nuestra iglesia. Que Dios te bendiga mucho. Vi caer al enemigo